Hola, estamos aquí en Nancy Farfán Art Report en una conversación con el artista venezolano Iván Candeo, uno de los más destacados representantes de la escena artística venezolana de la última década. Bienvenido, Iván. ¿Qué relación existe entre temporalidad, historia y representación en tu obra? Los tres términos que mencionas, historia, representación y temporalidad, están como muy acoplados en la cultura visual. Creo que la necesidad del ser humano ha creado distintos dispositivos, entre ellos el cine, para poder contar historias, ¿no? Bien sea historias de las naciones o historias biográficas. En mi caso, digamos, el empleo que hago dentro del campo del arte, lo que hago es indagar o explorar en las gramáticas de esos modos de representación temporal. El uso que hago de esos modos de representación temporal, ese análisis o esa concentración en la velocidad, en la dirección, en las escalas, en la medida, en toda su gramática, lo uso, pero libre de la finalidad inicial con la que fue creado, ¿no? Sí, es verdad que en algunas obras he usado imágenes que tienen que ver con la historia de Venezuela, y eso me ha llevado quizás a estudiar un poquito más o a comprometerme un poquito más con las representaciones historiadoras, ¿no? En esa inquietud por la historia de Venezuela, he encontrado quizás algo que me parece que puede servir para entender o para comprender esa relación, esa triada que acabas de mencionar. Por ejemplo, el historiador Germán Carrera Dama utiliza una dialéctica que llama el dialéctica entre continuidad y ruptura, ¿no? O sea, para él, eh, para analizar la historia un poco a partir de lo que hace que, aquellos hechos que hacen que la historia avance o la historia se detenga, ¿no? Entonces, cuando veo esa dialéctica que él dice entre continuidad y ruptura, me parece un principio que pudiese fácilmente funcionar como una teoría de montaje, ¿no? Cinematográfico o un análisis de unidades narrativas del cine, ¿no? Algunos de tus proyectos retoman los orígenes de la fotografía y el cine. ¿Qué importancia le concedes a los conceptos de fijeza y movilidad? Lo que sucede es que la misma estructura cinematográfica tiene fundamentalmente una paradoja, ¿no? Y es la paradoja de que el movimiento se construye o se da a partir de imágenes estáticas, a partir de imágenes fijas. O sea, para comprender cómo las cosas se mueven hay que ir a algo estático que es el fotograma, ¿no? Esa aparente contradicción sirve un poco me ha servido para ir desarrollando algunas piezas que precisamente articulan esas contradicciones entre la fijeza y la movilidad. He realizado algunos trabajos como Vuelo de colibrí, ¿no? En el que se ve esa aparente contradicción entre la fijeza y la movilidad. Luego, bueno, esas cosas, o desde el punto de vista así más teórico, se han ido abordando por otros autores y, y pienso, por ejemplo, ahora mismo en Paul Virilio, ¿no? Que a partir de de esa idea, ¿no? Del movimiento estático, de esa paradoja, ha desarrollado algunos libros que analizan esa situación, ¿no? Y creo que nosotros mismos, estando aquí en Zoom, eh, creo que puede ser un ejemplo en el que se ve esa extensión. O sea, hay un medio que está transmitiendo una información a alta velocidad, pero nosotros estamos, bueno, sentados en una butaca inertes, ¿no? Creo que en la pandemia fue bastante ilustrativo eso, como tuvimos que, bueno, encerrarnos, quedarnos paralizados, pero había mucho consumo audiovisual, ¿no?
y también aumentaron las ventas de home training, ¿no? Entonces, esa paradoja de fijeza y movilidad que yo creo que, bueno, se logra ver muy claramente en el cinematógrafo, pero creo que puede ser propia de cualquier modo de representación temporal, ¿no? O sea, para analizar, para comprender lo continuo, hace falta ver lo discontinuo. ¿Qué papel juega la reflexión teórica en tu proceso artístico? Creo que hay confluencia entre la teoría y la práctica, así como hay confluencia entre la palabra y la imagen, o confluencia entre lo sensible y lo inteligible también, ¿no? No lo veo como de manera confrontada. Eh, sí entiendo que, bueno, hay distintas maneras y cada artista articula la idea de arte y su proceso de investigación de la manera que prefiera. Pero bueno, en mi caso trato de más bien ver las confluencias entre palabra, imagen, teoría, práctica. Creo que al final sí, puede que todo converja en el cuerpo todo así, es confluencia. Bueno, desde hace varios años resides en Barcelona, España. ¿Cómo incide el problema de la inmigración en tu trabajo reciente? Bueno, fíjate que cuando uno piensa sobre la imagen cinemática o la imagen en movimiento, se da cuenta que la imagen en movimiento significa en cuanto a su posibilidad de desplazarse, su posibilidad de movilidad. Es en el movimiento donde ella adquiere un significado. Y eso, bueno, lo he estado pensando en función también de la migración. Creo que los 6 millones, 8 millones, ya no sé cuántos venezolanos que han salido de Venezuela, lo que están buscando es un nuevo significado en sus vidas, ¿no? O sea, se mueven y en esa movilidad tratan de encontrar un nuevo significado para su vida. Sí, es verdad que la mudanza que hice de Venezuela a España no es tan radical, no la siento tan radical, siento que hay una especie de disolvencia más tenue o al menos menos fuerte que si viajara a otros países, bueno, por la lengua principalmente, ¿verdad? Pero también porque precisamente la historia de Venezuela es en algunos periodos compartida con la historia de España. O sea, lo que hago es tratar de ver las coincidencias, ¿no? Entre esas dos sociedades. Estos días hice una búsqueda por internet rápido para otra cosa y me encuentro con la biografía de José María Cruxen, por ejemplo, ¿no? Que fue bueno, el fundador de la antropología o de la arqueología en Venezuela, también artista plástico, y cuando leo la biografía caigo en cuenta algo que no había considerado, que nació aquí mismo, o sea, en un barrio que está cerca, ¿no? Es como un catalán español que se fue a Venezuela durante la guerra civil y bueno, fundó allá escuelas de investigación antropológica, ¿no? Y asimismo creo que hay cantes de ida, como ese de Crucian, pero también hay cantes de vuelta. Y un ejemplo que encontré también fue que el primer colectivo de video de creación, de video artístico en España, que se llama Video Now, uno de sus integrantes reconoce que el grupo se conformó gracias a venezolana Margarita D'Amico. O sea, Margarita D'Amico dio un taller en la Fundación Miró en los años 70 y a partir de ese taller ellos decidieron conformar lo que sería el primer colectivo de video en España, ¿no? Entonces creo que, bueno, estando acá lo que hago es estar atento a esos cantes de ida y vuelta y encontrar esos puntos de encuentro, ¿no? Háblanos, Iván, sobre las cosas que estás haciendo, los nuevos proyectos, los nuevos trabajos.
Bueno, hay dos cosas que están, hay una muy reciente que todavía estoy digiriendo, que son una especie de dibujos que hice en una visita que hice a Caracas recientemente, y son estos dibujos del Angelus Novus de Paul Klee, ¿no? Que para Walter Benjamin en el concepto de historia significa el ángel de la historia. Bueno, en esas investigaciones que hago de repente sobre la historia y el tiempo, este ángel tiene bueno, una importancia clave, sobre todo para el pensamiento de Walter Benjamin, ¿no? Entonces, bueno, me di la tarea de aprendérmelo de memoria para empezar, o sea, aprenderme el dibujo de memoria. Y en esta visita que hice a Caracas hice distintas intervenciones y pinté el ángel bueno, por la ciudad, por distintas partes de la ciudad. Todavía es algo que estoy ahí digiriendo, parece como una especie de tremendura, pero bueno, en esta relación entre arte, representación, temporalidad e historia era una imagen es una imagen quizás muy pregnante, ¿no? Cuando uno está como trabajando en todas en esa triada, ¿no? Y bueno, quise aprenderla de memoria. ¿Qué hace el ángel allí en Caracas? Sería una buena pregunta que todavía estoy haciéndome, eh, pero me interesa digamos, de la poética que hay detrás de ese ángel, que él está como en un momento de transición, ¿no? O sea, él está paralizado con las alas abiertas antes de volar, pero paralizado frente a lo que mira, ¿no? Y otra cosa que he estado haciendo es hay bueno, una colección de unos supuestos Goyas que hay en Venezuela, y estoy investigando sobre cuál fue el proceso para legitimar o autentificar estas obras que seguramente son fake, ¿no? Que son falsas. Y bueno, hay una cantidad de obras importantes, como 15, 16 o más obras de supuestos Goyas que están en una colección en Venezuela, y estoy tratando de investigar para, bueno, para desmontar un poco desde el campo del arte bueno, esas autentificaciones que se dieron, ¿no? Que se dan a partir de unas supuestas microfirmas que encuentran en los cuadros. Entonces, bueno, estoy ahí todavía en un proceso ahí de investigación, y es una exposición que espero se realice en los próximos 4 o 5 meses en la Galería Alarcón Criado de Sevilla. Gracias, Nancy, por la invitación, y espero que Nancy Farfán Art Report siga avanzando. Gracias.